el latido cardíaco fetal, percibir los movimientos fetales y encontrar el útero aumentado de tamaño. Esos serían los datos de certeza. Vamos pues, aquí tenemos una revisión, ¿verdad? De algunos otros signos que tienen que ver con los datos de certeza. Por ejemplo, el hecho de hacer un ultrasonido y que en el ultrasonido se visualice dentro del útero un saco gestacional, un embrión o un feto. Auscultar los latidos cardíacos fetales, palpar las partes fetales, se palpa pues las partes grandes del feto y las partes pequeñas. Las partes grandes representan toda la espalda del feto y las partes pequeñas, los brazos y las piernas. Se palpan las partes fetales y además se perciben los movimientos fetales. Con eso hacemos el diagnóstico de certeza. Auscultación de latidos cardíacos, visualizar el útero a través de un ultrasonido y ver el embarazo, palpación de partes fetales y percibir los movimientos. Hay un dato que a mí yo no lo metería como un dato directamente de certeza de embarazo, y que son las contracciones. Estas contracciones de Braxton Hicks ya se las había yo comentado en algún momento. Son contracciones que se presentan hasta antes de la semana 31 del embarazo. De la semana 31 en adelante van a encontrarse las contracciones de Braxton Hicks, que son contracciones uterinas. Algunos dicen que de la 33 en adelante, hasta que lleguen las verdaderas contracciones. Entre los 7 y los 7 meses y medio van a llegar unas contracciones que van a ser contracciones percibidas por la paciente, percibidas por el explorador, y la característica de estas contracciones es que no son dolorosas, no generan dilatación. Son contracciones que sirven para la acomodación del feto allá adentro. Estas contracciones de Braxton Hicks pueden ir desde la semana 31 hasta el inicio de las verdaderas contracciones, es decir, hasta la semana 37 en adelante. Cuando ya hay contracciones de trabajo de parto, estas van a ser más intensas, de mayor duración, y además van a ser dolorosas. En este caso, las de Braxton Hicks son percibidas por la paciente, son percibidas por el obstetra, no son dolorosas y son de poca intensidad. Como vamos a ver más adelante cómo son las contracciones. A mí me parece que palpar las contracciones puede ser un dato a veces subjetivo, pero bueno, ahí lo tienen como un dato de certeza. Ahora, auscultar el corazón fetal. Auscultar el corazón fetal, escuchar la frecuencia cardíaca fetal, pues es un diagnóstico de certeza, es un signo de certeza. Solo que hay que tener cuidado al intentar escuchar el latido cardíaco. Decíamos que a partir de la semana 12 a 13, el latido cardíaco ya se puede escuchar con el doptone, Vamos a ver cómo se escribe doptone. El doptone es un aparato electrónico que nos permite, que tiene un sistema de amplificación y que podemos escuchar una vez que ponemos el transductor en el abdomen, escuchamos la frecuencia cardíaca fetal. Tac, 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 tac. Tiene un amplificador. Y se escucha la frecuencia desde la semana 12-13 con este aparato, el doptone. Después de la semana 20, ya es posible escuchar el latido cardíaco con el estetoscopio de Pinar. Bueno, con el doptone se puede escuchar desde la semana 13 hasta el final del embarazo, que es un aparato electrónico que amplifica los latidos del corazón. Y
Después de la semana 20 existe este aparato que se llama estetoscopio de Pinar, que es como un cono, un doble cono, y podemos escuchar la frecuencia cardíaca del feto a partir de la semana 20 hasta el término del embarazo. Sin embargo, pues, en algunos hospitales, sobre todo centros de salud, lo único que se tiene es este estetoscopio de Pinar y no se tiene ese doctone, ¿no? Cada vez hay más doctones, pero si no es así, pues solamente con el estetoscopio de Pinar a partir de la semana 20. Es muy importante porque ustedes están auscultando el abdomen, no tienen una visión directa de decir, mira, aquí está el hombro, aquí está la cabeza, aquí solamente nosotros vamos a identificar que cerca de la cabeza, hacia uno u otro lado, vamos a encontrar la zona del omóplato. Y el sonido que vamos a escuchar con el pinar después de la semana 20 es el sonido la proyección del sonido del corazón hacia la región del omóplato, porque no estamos escultando precisamente el área precordial del feto. Tendría que estar el feto así y mostrarnos su corazón, pero el feto está en actitud fetal, de tal manera que está como escondiendo su pecho, y lo único que tenemos acceso es a la porción de los hombros, en la porción de atrás de los hombros, por la región de la escápula, y es ahí donde vamos a escuchar el foco fetal. Desde la semana 20 hasta el término con el doctón. Pero es importante porque este doctone también puede escuchar el latido de la aorta. Y para no confundirnos, es necesario que al momento de estar escuchando ese latido cardíaco, ese que yo digo que es latido cardíaco, tomo el pulso de la madre. Miren ustedes, aquí está el chiste de hacer el, de tomar el foco fetal. No es nada más tomarlo por tomarlo, sino que precisamente, fíjense, el chiste de esta gráfica o la importancia de esta gráfica es que este doctor está tomando la frecuencia cardíaca y al mismo tiempo que está escuchando el latido del feto con el pinar, está tomando el pulso de la paciente para ver si este pulso coincide con los sonidos que él está escuchando. Aquí lo que va a suceder es que el pulso de la madre va a estar en un promedio de 70, 75, ¿no? Lo normal de una paciente. Mientras que la frecuencia cardíaca del feto va a estar sobre 140 en promedio. Entonces el foco fetal se escuchará tat, 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 y el de la madre es tat, 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 tat. Es más lento. Si está escuchando una frecuencia cardíaca lenta aquí y coincide con el pulso materno, lo que está escuchando es el latido de la aorta y no el foco fetal. El foco fetal es mucho más rápido. Recuerden ustedes que decíamos que el foco fetal late a un promedio de 140 latidos por minuto, mientras que la frecuencia materna, el pulso materno, va a estar a una frecuencia, el pulso va a estar a una frecuencia de entre 72 por minuto en promedio, pues no, 72 por minuto. Hay una diferencia casi el doble. Así es como va a diferenciar que está bien, que está escuchando bien el corazón del feto y que no es el pulso de la aorta. Ojo entonces cómo van a escuchar, porque muchas veces lo único que se tiene, voy a traerles un estetoscopio que tengo por aquí, eso seguramente que ustedes ya los han visto, y en sus diferentes rotaciones que han tenido en los hospitales, en sus prácticas clínicas. Y este es el estetoscopio de Pinar. Entonces se coloca aquí, lo coloco, ahorita vamos a ver cómo se hace, pero lo coloco en el sitio donde yo pienso que está el corazón, y con la otra mano, teniendo un reloj, fíjense, teniendo el reloj, tomo el pulso. El pulso, si es sincrónico con lo que estoy escuchando, entonces estoy escuchando aorta. Además, verifico que el pulso esté marcando
marca el pulso que está a 70, el sonido que estoy escuchando aquí a 70, pues no corresponde al foco cardíaco. Entonces, ¿cómo descarto que no, que no estoy escuchando la aorta? Porque es sincrónico, debe ser asincrónico con el pulso materno. El pulso materno por su lado y el corazón fetal por su lado. ¿Sí? Es muy importante que ustedes hagan esa diferencia. Estos pinares, este es un pinar que me regaló un laboratorio, es de madera, pero los pinares que podemos encontrar son de aluminio. Franco aluminio, no son muy caros. Por ahí ustedes ya pueden irse consiguiendo uno para que en sus prácticas de ginecología o cuando vengan aquí y tengan la oportunidad, podamos escucharle la frecuencia cardíaca fetal a una mujer embarazada. Eso sería fabuloso. Espero que hayan hecho captura de pantalla. Bueno, ¿cómo vamos eh, aquí es otra forma de escuchar la frecuencia cardíaca con un cardiotocógrafo. Este es el cardiotocógrafo. Ya vamos a hablar de él, vamos a hablar de la cardiotocografía en su momento. Pero ahorita lo que quiero utilizar es el abdomen de la paciente para que ustedes vean cómo vamos a dividir ese abdomen de la paciente. Vamos a dividir ese abdomen de la paciente en cuadrantes, ¿no? A la mitad, pasando por el ombligo, y este abdomen de la paciente lo dividimos en 4 cuadrantes. 2 cuadrantes superiores y 2 cuadrantes inferiores. Lo más común, digo lo más común, es que donde esté la cabeza fetal, si está la cabeza fetal en un cuadrante inferior, es muy seguro que entonces el, logremos encontrar el latido cardíaco en la región de los cuadrantes inferiores. Si la cabeza está en los cuadrantes superiores, es muy probable que el latido cardíaco lo encontremos en los cuadrantes superiores. Tenemos un punto guía entonces bueno, un punto, una parte fetal para orientar y saber dónde está el corazón, pues la cabeza, porque recuerden que por aquí vamos a escuchar el latido cardíaco. Por eso dividimos el abdomen en 4 cuadrantes, donde esté la cabeza, si está en los cuadrantes inferiores, perfecto. Si está del lado derecho o izquierdo, pues hacia allá me voy, porque el latido cardíaco lo voy a escuchar precisamente cerca de del omóplato. Cerca, aquí estaría, por aquí estaría su omóplato, y muy cerca de aquí estaríamos escuchando el latido cardíaco. Dividimos primero el abdomen en cuadrantes, de acuerdo a donde, esto es imaginariamente, de acuerdo a si está del lado derecho o del lado derecho o del lado izquierdo de la paciente. Si está más hacia el lado derecho, pues busco, o hacia el lado izquierdo. Si el cuadrante es superior, si la cabeza está en los cuadrantes superiores, por ahí buscar el latido cardíaco. Esto no es regla, pero nos sirve para orientarnos y no perdernos en buscar dónde voy a encontrar el corazón fetal en todo el abdomen de la paciente. Oriéntense con la cabeza fetal. Y luego, por supuesto, recuerden ustedes que van a tomar la frecuencia cardíaca fetal al mismo tiempo que toman el pulso materno. Y ustedes van a checar qué frecuencia tienen en el pinar y qué frecuencia de pulso tienen cuando están checando el pulso materno de la paciente, el pulso radial. ¿Sí? Por eso les decía, por acá encuentran 140 y por acá 72, están bien. Si por acá encuentran 140, entonces, y del lado del pulso materno, aquí estaríamos 140. Y luego, del lado del pulso, encontramos 72 por minuto. Entonces estamos bien.
Esto sería algo que me dice, estoy tomando bien el pulso porque lo que estoy escuchando no es sincrónico con lo que estoy sintiendo en el pulso radial. Y esto sería igual pues a que estoy tomando adecuadamente. Permítanme ustedes, bueno, sí. Entonces ya vieron, ¿no? ¿Cuál es el chiste de tomar el foco fetal? No es tan nada más poner el pinar, sino saber también en qué momento ustedes le van a poner un pinar a una paciente cuando tenga más de 20 semanas. De igual manera, podríamos ponerle un cardiotocógrafo para hacer diagnóstico de la frecuencia. Tiene un transductor de presión, un tocodinamómetro y un transductor de la frecuencia que amplifica la frecuencia del corazón y lo registra en un papel. Esto ya lo veremos después. Ahora, la palpación de las partes fetales. La palpación de las partes fetales es algo importante y que vamos a aprender a hacer ahorita de una vez. Y para palpar las partes fetales de un feto, lo primero que tenemos que hacer es colocarnos del lado derecho de la paciente. Nos colocamos del lado derecho de la paciente. Eh, Recuerden ustedes, el lado derecho de la paciente sería este. Y aquí estaría la cabeza de la paciente, aquí, cabeza. Y aquí estarían los pies de la paciente en la porción baja, porque eso nos va a servir para orientarnos, pies hacia allá, ¿no? Entonces, nos colocamos del lado derecho de la paciente, que no es igual a nuestro lado derecho. La paciente tiene su lado derecho y es el que vamos a respetar. Mirando hacia la cabeza de la paciente, con las palmas de las manos vamos a identificar en el abdomen las partes pequeñas del feto, las partes pequeñas que son estas partes pequeñas, que no siguen el pie, la mano, el codo, la rodilla. Y entonces, cuando tocamos partes pequeñas, aunque no identifiquemos qué es, digo yo, aquí toco partes pequeñas, no sé si es el codo o la rodilla, pero estas son las partes pequeñas. Y las partes grandes son cuando estoy tocando aquí en el abdomen, toco el dorso del feto y sigue una línea que no se pierde. Puedo definir cómo viene la cabeza, perdón, la espalda, y puedo seguir también parte de la cabeza. Estas son las partes pequeñas y estas son las partes grandes. Esto ya me da una idea para saber, primeramente, qué es lo que voy a identificar ahí adentro. Derecha, izquierda, cabeza, pies. Entonces, la primera maniobra de Leopold consiste en colocar las palmas de las manos y buscar qué es lo que se encuentra en el fondo del útero. Aquí se está explorando el fondo del útero. Es decir, qué polo fetal está en el fondo del útero. Lo más común que encontremos es que el polo fetal que está en el fondo del útero
pues sea el polo pélvico, ¿no? Y luego vamos a ver hacia abajo qué polo tenemos, pero si nosotros buscamos qué polo está en el fondo uterino, pues aquí estaría en la mayor parte de las veces el polo pélvico. El polo pélvico lo vamos a identificar a través de una regla mnemotécnica que no la van a olvidar, que es de las 3 Is. 3 Is. Se refiere a irregular. Bueno, aquí vamos a poner irregular, ¿sí? Irritable, impreciso. Impreciso. Ya no pintó. Impreciso. Ya se atoró mi. Bueno, aquí va impreciso. Las 3 Is, irregular, irritable, impreciso, es cuando hacia donde está el polo pélvico. Porque no es regular, porque si lo toco a veces, como está cerca del ano, se irrita, es impreciso también. A diferencia no se desconecten, voy a cerrar mi pantalla un ratito a ver si puedo, y si no regresan, por favor, para que yo pueda hacer no se vayan, vamos a ver. ¿Siguen ahí? Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Entonces, la primer maniobra de Leopold va destinada a ver qué es lo que se encuentra en el fondo del útero. La mayor parte de las veces, lo que vamos a encontrar son por mnemotecnia Is, las 3 Is, que irritable. Ay, se volvió a trabar acá. Bueno, irritable, perfecto. Recordando que el polo cefálico tiene otras características, el polo cefálico. El polo cefálico va a tener otras 3 Rs. Donde lo encontremos, vamos a encontrar. Bueno, sí están ahí, compañeros, Doctor, se estaba cortando, como que se va y se sale. No sé. pero creo que ya está mejor, ¿sí? Ahorita ya. Ujú. Perfecto. Entonces, la primera maniobra de Leopold, nos colocamos del lado derecho de la paciente y vemos qué polo se encuentra, qué parte fetal está en el fondo del útero. Si es el polo pélvico, serán las 3 I, irregular, impreciso, irritable. Vamos a ver la segunda maniobra de Leopold. La segunda maniobra de Leopold explora dónde están las partes pequeñas y las partes grandes, como ya lo había explicado. Segunda maniobra de Leopold, el explorador se coloca del mismo lado, del lado derecho de la paciente, solo lo que va a hacer es descender las manos ahora por el abdomen para ver qué se encuentra en las paredes lateralmente. Y lateralmente puede ser que encuentre las partes pequeñas del feto y del otro lado las partes grandes. Ya dijimos que las partes grandes son la espalda del feto y las partes pequeñas, pues pies, codos, rodillas, manos. Esa es la segunda maniobra de Leopold.
Aquí vemos entonces cómo es la segunda maniobra. Miren, aquí está la línea morena. Y aquí que estamos tratando de ver dónde están las partes pequeñas y dónde están las partes grandes. Desde aquí podemos ya, aunque no estemos no estuvimos cuando tomaron esta foto, ustedes pueden ver cómo aquí es irregular, miren, irregular. Y aquí es más regular el abdomen. Probablemente este sea el de las partes pequeñas y este sea el de las partes grandes. Cabeza, digo, espalda y aquí estarían codos y aquí estarían rodillas. Vamos a ver qué nos dice el dibujo acá adelante, más adelante lo vamos a ver. Doctor, disculpe, ¿puede repetir de nuevo la segunda maniobra, por favor? Después de descender las manos, ¿qué hacíamos? Las descendemos lateralmente para ver el contenido del útero en las porciones laterales del útero. Y ahí vamos a buscar dónde están las partes pequeñas y las partes grandes. Ya les decía que las partes pequeñas son donde están pies, rodillas, codos. Y las partes grandes son la espalda. Ah, ok, gracias, doctor. Eso es la segunda maniobra de Leopold, que es esta. Y la tercera maniobra de Leopold es para ver qué se encuentra, qué parte del feto está en la porción inferior del útero, porque esta es la porción superior, el fondo, la porción inferior sería esta. ¿Qué se encuentra en la porción inferior del útero? Si se encuentra la cabeza, entonces aquí, donde nosotros encontremos la cabeza, vamos a encontrar otra por mnemotecnia, las tres R's: redondo, regular y resistente. Una cabeza del feto a través del abdomen se toca como si fuera una pelotita dura, como se toca así duro como un coco, así como el coco, cuando pelamos un coco. Entonces, es redonda, regular y resistente. Y entonces sabremos que eso corresponde al polo cefálico del feto, que en la mayoría de las veces está en la porción inferior del útero. Llevamos ya la tercera maniobra del Leopold. Y para esta maniobra de Leopold, podemos hacerla desde el lado donde estamos, seguimos mirando hacia la cabeza fetal, pero explorador se va más hacia los pies ahora. Ya no está por aquí, ya se vino a una porción más caudal de la paciente y ahora puede utilizar la mano izquierda o la mano derecha para tocar el polo fetal que está en la porción inferior del útero, que es redondo, regular y resistente, o es irregular, irritable o impreciso. Y así saber si está cefálico, que este sería una presentación cefálica, o estaría pélvico, si estuviera la pelvis relacionada con el estrecho superior de la pelvis, si estuviera el feto. Bueno, vamos a ver entonces la cuarta maniobra. Bueno, miren ustedes que sí le atinamos. Aquí está cómo está el feto, aquí le dibujaron, porque aquí está el redondo, regular y resistente, aquí está. Lo que se está tocando con esta mano, en este caso, es la mano derecha, que es lo que comúnmente se utiliza para tocar el polo inferior del feto, si es la cabeza o es la pelvis. Es redondo, es regular porque se puede seguir la trayectoria y es resistente, es duro. Así podemos decir, la cabeza está aquí. Y seguramente, si está en una situación longitudinal, lo que tendría aquí arriba sería las tres Is. Partes pequeñas aquí y partes grandes aquí, la espalda. Esa es entonces nuestra cuarta maniobra de Leopold. La tercera maniobra de Leopold es para ver el polo inferior. Pero la cuarta maniobra de Leopold, aquí nos cambiamos de posición. Ahora nos vamos hacia la cabeza de la paciente y miramos hacia sus pies.
Y desde ahí vamos a dirigir nuestras manos para intentar ver, primero, corroborar cuál es el polo cefálico, polo fetal que se aproxima al estrecho superior de la pelvis y el grado de penetración o encajamiento de la cabeza. Porque aquí yo puedo rechazar retraer la cabeza hacia arriba y ver si está libre o está encajada ya esa cabeza. Entonces, la cuarta maniobra de Leopold permite apreciar cuál es el polo nuevamente que se presenta en el estrecho superior de la pelvis y el grado de penetración en la misma pelvis. Cuarta maniobra. Para esta cuarta maniobra, el explorador se coloca, generalmente se coloca del lado izquierdo de la paciente, ¿sí? Y mira hacia los pies de la misma. Pudiera ser también del lado derecho, pero mirando siempre a los pies de la paciente. Aquí está. En este caso está del lado derecho de la paciente. Y entonces ahí está. Aquí está tocando el polo cefálico y dice entonces es redondo, regular y resistente. Es cefálico este. Ya nosotros vimos que la definición de presentación, de situación, todo eso ya lo vimos cuando vimos nuestro vocabulario obstétrico. Sin embargo, lo vamos a volver a ver. ¿Cuáles son los signos del embarazo? Esos nombres propios que habíamos estado manejando. Signo de Haller, red venosa de la mama. Signo de Chadwick, la coloración violácea del cervix. Signo de Hegar, el reblandecimiento del cervix más blando que el resto del cuerpo del útero. Signo de Piscasek, la irregularidad del fondo uterino. Signo de doble budín, cuando detectamos a partir del tacto vaginal que el útero tiene forma de globular, como si estuviéramos tocando una copa de champán. Y si no es globular, entonces tiene una forma piriforme, quiere decir que no hay embarazo. Signo de Osiander, se puede llegar a palpar en los pulsos, a nivel vaginal, los pulsos laterales de la vagina. De la vagina. Nada más recordando un poquito. Aquí en esta tablita se vuelve a hablar de lo mismo. Pueden ustedes observarlo y tomar una captura para ver esto, que son signos de probabilidad, que debimos quizá verlos ayer, pero ahorita es como un recordatorio nada más. Esos signos que ya habíamos visto ayer. Ahora, hay otros métodos de diagnóstico. Se dice, por ejemplo, que hay una prueba, la prueba hormonal del embarazo. ¿Prueba hormonal? Bueno, está la gonadotrofina coriónica, que ya la vamos a ver. Pero existe una prueba, una prueba de privación hormonal para saber si está embarazada. Si una mujer no ha arreglado, y hay mujeres muy delgadas o muy gorditas, que están con un poco de sobrepeso, y a las cuales no se les puede palpar nada, sino nada más le palpamos el panículo adiposo, y no sabemos que allá adentro hay un embarazo, y la paciente refiere que no ha arreglado en 3, 4 meses, le vamos a dar progesterona oral, pues se la podemos dar para que una vez que disminuyan los niveles de hormona de la progesterona, genere un sangrado por deprivación. Ese sangrado por deprivación estará presente si lo que tenía era un retraso menstrual, porque con la disminución brusca de la progesterona, pues logramos descamar el endometrio. Pero si la paciente está embarazada, aunque le demos progesterona, no se va a descamar nada, porque disminuimos la progesterona externa que le dimos, pero en el embarazo la placenta está produciendo su propia progesterona, entonces nunca hubo una deprivación, una disminución en los niveles de progesterona. Esa sería una prueba, la prueba de deprivación hormonal. La prueba inmunológica, que pues tiene que ver con
se hacía antes con animales a los cuales se obtenía una muestra de su orina o bien se les inyectaba. Ahorita vamos a ver en qué consiste el radioinmunoanálisis de la fracción de la subunidad beta, ultrasonido y algo que ya no se ocupa, que son los rayos X. Pero vamos a ver. ¿Cuál sería la interpretación de la llamada prueba farmacológica? La prueba farmacológica es dar progesterona y que esta disminuya bruscamente. Si en el lapso de 5 días de haber tomado la progesterona no sangra, es muy probable que esté embarazada. Pero si sangra, lo que tenía era un retraso menstrual nada más y no estaba embarazada. Es decir, el resultado es positivo cuando no ocurre sangrado al administrarle progesterona. Y su interpretación es una duda del embarazo. Si es que le damos progesterona y no hay sangrado, bueno, dudamos que pudiera estar embarazada. Pero el resultado es negativo cuando la paciente sangra por vía vaginal, cuando le damos el medicamento, porque probablemente probable trastorno hormonal. Entonces sí se puede hacer la prueba de embarazo farmacológico